Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. Hoy les traigo dos ideas en una. Quédense hasta el final del video, no olviden suscribirse, gracias por su apoyo y bendiciones para todos. Lo que vamos a estar utilizando es este soporte, que es un soporte para coronas navideñas o coronas de temporada. Lo estuve comprando en Dollar City y vamos a necesitar también pintura Rhodes Oleum color oro. Voy a pintar este soporte de ese color, entonces mientras lo pinto y se seca voy a irles mostrando el siguiente paso. Vamos a estar necesitando un espejo redondo, aquí lo tengo cubierto pues para protegerlo de cualquier rayón, del mismo tamaño del centro del soporte que les mostré, y corté un cartoncito reciclado de una caja que voy a estar utilizando pues por el lado más bonito que me quede hacia afuera. Vamos a estar pegando con silicona caliente este espejo al cartón. Vamos a colocarle suficiente silicona para que no vayamos pues a tener el inconveniente de pronto que el espejo se nos vaya a despegar. Entonces agregamos bastante silicona, pegamos el espejito y le vamos a hacer presión. Esto seca muy rápido, ustedes saben que la silicona caliente es súper efectiva. Presionamos muy bien y vamos a continuar con el siguiente paso. Voy a estar utilizando unos platos en la base, digamos, de lo que vamos a hacer para poder apoyar ahí el espejo, para que lo que es la corona, digámoslo así, me quede bien soportada. Mire, como ustedes pueden ver ahí, van a observar que esto trae unas punticas y yo ya había hecho presión para que me quedaran como los huequitos y me encaje perfectamente ahí. Voy a utilizar el pegante B6000. Lo que voy a hacer es colocar puntos de pegante tanto en los orificios que hice en el cartón como en la superficie pues metálica de la corona. Esto lo hago con este pegamento porque este pegamento es muy bueno, tiene un poquito de demora en el secado, pero la verdad seca supremamente bien y los proyectos quedan muy bonitos y muy pulidos, digamos, o muy prolijos. Entonces miren, voy a agregarle aquí también por todo el contorno de la parte interna de la corona el pegamento, y lo que voy a hacer luego es colocarlo exactamente en los punticos que ya me había marcado, pues como estas punticas que trae la corona. Entonces ahí van a quedar como incrustados, como haciendo un anclaje para que pues me ayude también a que me pegue muy bien mi proyecto. Miren, ya vamos a ver. Quería mostrar que el pegamento es transparente, no, digamos, no tiene así mucho escurrimiento ni nada, es muy bueno, se lo recomiendo mucho, la verdad. Miren, busco los punticos a donde van coincidiendo y todo lo que voy a hacer ahí es presionar. Van a ver que para que pues que termine de secar completamente esto tenemos que esperar unas 2 horas. Yo me voy a ayudar de unos ganchos o pinzas para ropa que voy a colocar en todo alrededor del espejo, de la corona, digámoslo así, para que mantengan presionado y queden ahí muy buen tiempo y pues ayuden a que queden supremamente fijos. Voy a mostrarles en cámara rápido. Aquí ya tengo fijo la corona y voy a estar colocando ahora silicona caliente alrededor para pues acabar de fijar. La idea de esto es que quede pues muy fijo, para que pues el proyecto nos dure muchísimo, nos sirva para, digamos, para mucho tiempo. Yo la verdad lo dejé bien pegado porque pues quiero que me sirva para siempre. Me encantó este proyecto y lo quiero conmigo. Listo, aquí ya tenemos ubicado todo el pegante. Voy ahora a utilizar los platos para dejarlos de soporte presionando, y luego de 2 horitas voy a comenzar a retirar ya los ganchos para que ustedes vean ya cómo quedó pegado. Es muy fácil pegar cartón de esta forma y con el espejo, miren, quedó ya fijo. Miren, lo puedo mover para todos los lados, no se zafa, no tiene ningún desprendimiento, entonces pues eso es lo ideal. Por la parte de atrás voy a estar utilizando esta cuerda de yute, porque pues inicialmente pensaba dejarle el terminado de cartón, pero no me gustó mucho. Quiero hacer algo como más bonito, digámoslo así, porque pues me parece que ese cartón como que no se le ve como tan bien. Entonces lo que se me ocurrió fue coger yute en cuerda o en cordón y voy a comenzar a enrollar del centro hacia afuera en forma de espiral. Entonces vamos fijándolo con silicona caliente
y vamos a ver cómo nos queda. El proceso es un poquito, digamos, delicado al principio porque te quemas un poquito los dedos. Ustedes pensarán que ese cortón que tengo ahí fue porque me quemé, pero no, fue que me corté con un bisturí, la verdad. Entonces vamos a ir enrollando en forma de espiral. Es muy sencillo hacer esto y ya les voy a mostrar en un momentico cómo avancé. Aproximadamente me demoré unos 40 minutos haciendo este proceso de espiral con este yute en la base de este soporte. Aquí ya está adelantado, miren, voy a mostrarles en cámara rápida la terminación final. Lo único que hice fue seguir enrollando y alcancé a cubrir la primer línea, como ustedes ven, de metal, y pues de ahí ya me quedó mucho más agarrada mi espejo, me quedó mucho más agarrado a la corona. Miren cómo quedó de lindo, me encantó cómo quedó. Vamos a darle la vuelta y vamos ahora a estar utilizando estas fichas del juego Jenga, que las consiguen en cualquier tienda del dólar. Vienen como 46 fichas, creo que es, muy bonitas, muy bien pulidas. Miren, traen una terminación muy linda y voy a volver a utilizar el soporte de los platos para poder levantar. Vamos a estar colocando fichas. Voy a colocar la primera en forma, como les digo, por el lado más angosto, la otra por el lado más ancho. Entonces voy a ir colocando una y una, entonces una por el lado más angosto, una por el lado más ancho. ¿Para qué? Para darle como un 3D, También las vamos a estar pegando con el pegamento V6000. Miren cómo yo las ubico primero para luego irlas pegando. Así calculo cuántas fichas pues más o menos se me van en este proyecto. La verdad, esas fichas son supremamente económicas. Entonces miren, ahí ya las tengo, estoy contando, se me fueron 8 fichas por cada sección que divide la corona. Entonces voy a comenzarlas a pegar. Lo que tienen que hacer es colocar un poco de pegamento tanto en la ficha como en la base metálica, igual como hicimos con el cartón. No vayan a colocar muchísimo pegamento, son la verdad algunos puntos de pegamento para que pues no vaya a quedar este proyecto como todo chorreado ni nada, porque pues como ustedes ven pues la corona es acanalada, entonces si colocan demasiado pegamento pues se les va a escurrir y pues se va a dañar la estética del proyecto. Miren, ahí vamos a ir pegando. Miren estas fichas tan lindas, me encantaron las líneas como las vetas de las maderas, me gustaron muchísimo y queda muy lindo el proyecto. Miren, yo coloco poco pegante, miren, otro poco por este lado y el resto se lo estoy colocando ya directamente a la corona. Vamos a verlo en cámara rápida y ya les muestro cómo se ve. Aquí ya está el primer tramo terminado, ahí ustedes pueden ver una ficha por el lado más delgado, una por el lado más ancho. Vamos a seguir haciendo tramo por tramo. La corona viene muy bien dividida, entonces exactamente se me fueron 8 fichas por cada tramo. Entonces es muy fácil porque es un proyecto que nos queda completamente simétrico. Miren, aquí ya tenemos 2 laditos ya realizados. Y vamos a rellenar todo el resto para ahorita ustedes puedan ver el resultado. Miren cómo nos está quedando este hermoso centro de mesa que además pues tiene también otro tipo de utilidad. Miren, voy a utilizar ahora silicona y voy a utilizar esta cuerda de Yuti que también la consiguen en la tienda del dólar. Vamos a destapar el espejo para que ustedes vean. Miren cómo está quedando este centro de mesa, es espectacular, espectacular. Además está muy de moda todo este tipo de tendencia rústica también. Y pues es una tendencia rústica pero glam, así como me gusta a mí. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas glam, pero también me gustan los toques rústicos. Entonces hay una tendencia donde mezcla las dos cosas y creo que este centro de mesa, que también lo podemos utilizar como espejo, da definitivamente en este estilo. Entonces miren, pegamos la cuerdita de yute alrededor de todo el espejo y ya vamos a ver cómo nos quedó el resultado. Aquí ya vemos terminado nuestro lindo centro de mesa. Miren, quedó muy bonito. Bueno, ya falta limpiar el espejo porque aunque lo cubrí de todos modos, pues las huellas a lo que le pegué pues se notan mucho. Miren la parte de atrás tan hermosa, tan espectacular.
bien terminado, bien pulido, un trabajo muy muy bonito que de verdad que nos va a encantar y nos va a durar muchísimo tiempo. Voy a utilizar esta cuerdita de yute más delgada y lo que voy a hacer es hacerle un pequeño nudito para cuando yo lo quiera colgar y lo quiera utilizar como espejo. Ya les voy a mostrar aquí al final cómo se ve de las dos opciones. Espero hayan disfrutado mucho este proyecto. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Muchas gracias por suscribirse, dejarme en sus likes. Si son nuevos por acá, los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y proyectos de decoración y hogar. Un saludo para todos, bendiciones desde Colombia.